en este momento en la clase de lenguaje uno. Bienvenidos a todos los que están presentes, los que se conectaron y bueno, los que observan de manera remota. eh, También bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar atentos a nuestras actividades, a nuestras clases y por sobre todo por sus entregas. Es muy importante recordar el tema de las entregas. El tema de las entregas, decía, es muy importante recordarlo ya que nos permiten ir a la par. Tanto ustedes como el docente es un trabajo prácticamente de la mano. Entonces nos permite ir y aprovechar al máximo el tiempo y desarrollar cada una de nuestras actividades. Como decía, el lenguaje uno en la primera evaluación, aquí ya está cargando y estoy compartiendo pantalla. Aquí en nuestra primera actividad de evaluación. Muchísimas gracias a los que ya enviaron, ya se les revisó, se les envió también su nota respectiva, lo que significa que ha llegado el momento de continuar, en este caso, a nuestro módulo 2, nuestra segunda actividad, para continuar y dándole cumplimiento a la nuestro plan de evaluación. Aquí ya está descargado. Nuestro plan de evaluación ya lo estoy compartiendo. Nuestra primera actividad constó de una infografía del material que hemos empezado a socializar y que hoy continuaremos socializando, de manera tal de que reforcemos los conocimientos, reforcemos las actividades y vamos entonces desarrollando nuestro plan de evaluación. Como aquí lo indica, allí está el plan de evaluación. La primera evaluación fue una infografía. Nos vamos ahora a la parte de la comunicación oral y hablaremos de una exposición. Desarrollaremos una exposición. Así que pendientes y atentos al desarrollo de esta clase que pues allí estarán los detalles relacionados con la misma. Hemos venido trabajando en nuestro módulo temas relacionados con el lenguaje. Sin duda alguna es un tema que desde la primaria, desde el bachillerato, desde cada proceso de formación que hemos venido teniendo en nuestra parte académica, hemos desarrollado. Y la universidad pues no se escapa de ello. Eh, Puede que sea un tema repetitivo, un tema continuo, pero sin duda alguna para todos los que están en el área educativa o manejan grupos, saben muy bien que la mente humana hay que trabajarla, hay que reforzarle cada actividad y la repetición es una de esas. Entonces, volveremos a trabajar contenidos de aquella época, de usted cuando estuvo en primaria, cuando estuvo en bachillerato, pero quiero que sepa que es trabajada conscientemente para que esos conocimientos, para que esa información aún se refuerce aún más. En el caso de la comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas, haciendo uso de un idioma o código, compartido a través de un medio de transmisión física. Vamos a pararnos aquí un momentico. Entonces, la comunicación se establece entre dos o más personas. Bueno, pero pudiera usted, estimado participante, decir, no necesariamente, ¿no? Porque si yo me comunico conmigo mismo, entonces, a través de mis pensamientos, a través de mis ideas, algunos incluso hablamos solos, lo que se llama hablar solo, yo estoy también comunicándome. Entonces, la comunicación oral pudiera ser no solo entre dos o más personas, sino entre mí, entre mí mismo, otra persona y otra persona. Entonces, ahora, si el mensaje quiero expandirlo, sin duda alguna necesito otra persona. Si necesito respuesta, que no sea una respuesta más objetiva, una respuesta más clara de la que me produjo
yo mismo, al hablarme, debo y necesito de esas, como lo dice el concepto aquí que estoy compartiendo y que está en el aula virtual. Entonces, se establece dos o más personas haciendo uso de un idioma o un código. Otro punto importante, la parte del idioma o código. Idioma o código. Debo manejar el mismo idioma o código. Este concepto también pudiera hoy en día decirse que puede cambiar, porque ya hay aplicaciones, ya el celular maneja la traducción inmediata. Entonces puede ser que no manejemos el mismo código o idioma, o mejor, que no manejemos el mismo idioma, pero la traducción me permite, la traducción inmediata, ya hay audífonos, ya hay, la tecnología ya está, que yo puedo comunicarme en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de aplicaciones, y esa aplicación me traduce y le dice a la persona. Entonces, también esto a modo de ir actualizando los conceptos y que cuando usted también haga su exposición, puede también decírmelo. Este punto también, la idea es que usted tome ideas, tome ideas. Este material se realizó, pero también la idea es irlo actualizando, irlo debatiendo. Es lo que me gusta a mí y lo que desarrollo en las clases. Es un análisis de texto, un análisis de material, análisis bibliográfico, el análisis de un material que nos permite llegar al conocimiento a través de ideas que yo les voy dejando, también que usted transmite en sus entregas y en las preguntas que nos hacemos. Y estas preguntas nos van a permitir, sin duda alguna, pues crear un nuevo conocimiento. Entonces, hoy en día no es necesario que compartamos el mismo idioma, podemos comunicarnos. Incluso yo hablando español, la persona que me habla o que me escucha portugués, pero yo a través de una aplicación, de un celular, me comunico y esa persona ya me entiende, me da respuesta y allí hay una comunicación oral. Compartiendo a través de un medio de transmisión físico, muy bien, que tradicionalmente era el aire, aunque hoy en día podemos agregar el teléfono, la videoconferencia. Bueno, sin duda alguna hay medios de transmisión física, como lo dice el material, innumerables hoy en día. La comunicación oral nos permite transmitir a la persona con la que hacemos información, ideas, sentimientos, emociones, creencias, opiniones, actitudes, etc. La comunicación oral nos permite transmitir a la persona con la que hablamos información, ideas. Sin duda alguna veíamos en el material anterior una de las, según Jacobson, funciones del lenguaje. Y la función emotiva, la función de expresar ideas, creo que toma amplio valor. Es muy, pero muy valiosa desde ese punto de vista, ya que los seres humanos no podemos estar sin comunicarnos. Para realizar la comunicación nos valemos de la voz para producir los sonidos de la lengua, formar palabras y elaborar mensajes que contengan la información que queremos transmitir a nuestro interlocutor. Entonces nos valemos de sonidos de la lengua, muy bien, importantísimo, que nos permita comunicarnos con nuestro interlocutor. Y a la vez ese interlocutor maneja ese mismo código, o como ya lo dije anteriormente, tiene la aplicación que me va a dar la traducción en español de lo que él me va a responder. Pero sin duda alguna, allí está la comunicación oral. Muy valiosa hoy en día e importante. Quiero detenerme aquí para dejar el mensaje de la diferencia entre la comunicación oral y la escrita. Cuando iniciaba yo mis estudios en la parte del lenguaje, recuerdo que no entendí, no comprendía muy bien. Luego ya, basado en las actividades y en la experiencia de mi vida, comprendí que no es igual, bajo ningún concepto, hablar que escribir. Como expreso mis ideas hablando es diferente a como las voy a expresar escribiendo. Utilizo diferentes términos, mi lenguaje es diferente, mi voz es diferente.
Entonces, es importante. De allí cuando nos han dicho muchas veces a nosotros, no puedo escribir como hablo, jamás, ni puedo hablar como escribo, tampoco. Entonces, ese mensaje es importante, estimados participantes, que lo sepamos. No puedo hablar como escribo, o mejor aún, no puedo escribir como hablo. Tengo que guardar ciertos patrones y hay ciertas reglas, ciertas normas en ese punto. La comunicación oral. Vamos con la siguiente diapositiva. Ahora hablamos de significado. El punto del significado. Significado denotativo y significado connotativo. Importante, ¿por qué hacer este punto aquí de ubicarnos en este punto? Porque a partir de ello se da la comunicación efectiva. Ya lo vamos a ver por qué. Cuando hablamos de denotación, es el conjunto de rasgos conceptuales de una palabra que nos llevan a un referente, silla, mesa. Significado connotativo, también presente, el significado connotativo. Definimos connotación como el conjunto de rasgos conceptuales que integran el núcleo semántico fundamental de la palabra y que nos llevan a un referente, el significado denotativo. Es en esencia común a todos los hablantes de la lengua. Es un componente estable del significado de la palabra. Constituye una información objetiva sobre el referente de la palabra. No implica ninguna valoración. Pero en su uso por los hablantes dentro del discurso, las palabras pueden adquirir además rasgos de significado no denotativos. Son las connotaciones o rasgos connotativos. Se trata de contenidos que el hablante sugiere o evoca, intencionada o involuntariamente, en la mente del oyente y que éste ha de comprender para que la comunicación sea completa. Allí vienen dos ejemplos. Tan bizarro iba sobre su cabalgadura que cualquiera diría que iba montado en un caballo, y no en un asno, viejo y derrangado. Cuando bailas, te mueves como un caballo. En ambas, la palabra caballo tiene la misma denotación y sin embargo, su significado es bien diferente. En ambas, la palabra caballo tiene la misma denotación y sin embargo, su significado es bien diferente. En el primero, el término lleva asociadas ideas como belleza, elegancia. En el segundo, se asocia a torpeza. Repito, en el primero el término lleva asociadas ideas como belleza. Tan bizarro iba sobre su cabalgadura que cualquiera diría que iba montado en un caballo, en unas, ojo, elegancia. En el segundo, se asocia a torpeza. Los rasgos connotativos en el plano de la lengua, connotaciones, son aquellos asociaciones que posee objetivamente el término, al margen de su contenido conceptual. Así, chucho posee los rasgos connotativos, más familiar, más despectivo frente a perro, ácido, acético, más tecnicismo frente a vinagre. Aquí un ejemplo que deja, es algo más profundo, ¿no? Pero continuemos. En el plano del habla, connotaciones son las evocaciones afectivas o ideológicas que acompañan a la palabra para un hablante o conjunto de hablantes que revisten un carácter subjetivo. Ahora ya, en el lenguaje literario opera con un léxico fuertemente connotativo. El lenguaje periodístico y la propaganda política e ideológica tienen muy en cuenta
las connotaciones de todo tipo de giros y palabras. Compárense los siguientes enunciados. Las fuerzas del orden se vieron obligadas a disparar con sus armas reglamentarias sobre los alborotadores. La policía disparó indiscriminadamente sobre los trabajadores indefensos. El lenguaje no solo expresa lo que el sujeto quiere racionalmente transmitir, sino que está cargado de elementos simbólicos. El lenguaje siempre va a estar cargado de elementos simbólicos e inconsistentes, capaces de contradecir flagrantemente lo que expresan las palabras. Resumiendo, denotación es el significado o significados objetivos que tienen las palabras y que con o que son comunes a todos los hablantes. Es el significado básico, el significado primario, el que aparece en los diccionarios. La palabra muerte tiene el significado denotativo de cesación de vida. Allí ese ejemplo está más claro allí, ¿no? La palabra muerte tiene el significado denotativo de cesación de vida. Connotación es el significado asociado al significado básico conceptual, la palabra antes citada. Muerte, a su significado básico denotativo, lleva asociado los siguientes o los significados connotativos de dolor, angustia, rechazo, etcétera. Estas asociaciones pueden ser objetivas y de validez común. Los citados de la palabra muerte o pueden ser evocaciones de tipo subjetivo, es decir, algo muy personal, evocaciones que las palabras despiertan en nuestra imaginación. La palabra toro no tiene las mismas connotaciones para un torero y para una persona de la calle. La connotación es una de las causas esenciales de los cambios de significación. Las palabras se vacían de su significado original y se llenan de otras significaciones. Aquí dentro de esta partecita que estamos trabajando de significados, hay un apartado también muy importante de los niveles lingüísticos de la comunicación oral. Nivel fonético, nivel morfosintáctico, nivel léxico, semántico y nivel pragmático. También nos habla del tono, dicción y volumen de voz. Vamos al punto de la voz. Debemos comprender que la voz es parte importante de las personas y es una herramienta indispensable de liderazgo. Es una herramienta indispensable de liderazgo, ya que es el medio de comunicación más importante que poseemos. Las voces mal utilizadas y mal cuidadas son desagradables. Es tan importante que es única. Es como la huella digital. Importantísimo. Creo que ustedes ya les habrán dicho en algún momento, la voz es la huella digital. Muchas personas cuando se escuchan la voz grabada no se la reconocen y a veces ni les gusta. Y es que nunca nos hemos prestado atención, entonces no sabemos ni qué voz tenemos, ni reconocemos nuestra forma de hablar que también influye. El profesor Serge Wilfar, gran estudioso del uso correcto de la voz, con quien como comprenderán, concuerdo en todo, dice, la voz es una de las características tan específicas de una persona como su huella digital. La voz revela nuestro bienestar o malestar psicológico. Trabajar sobre el sonido y la respiración permite a la persona reencontrar la armonía física y también mental. Volumen es la intensidad de la voz, se mide en decibeles. Cada lugar y circunstancia tiene su volumen adecuado y a su vez establecido el volumen en el que se debe hablar. Este no debe variar, a diferencia del tono, que debe variar constantemente. Entonces, aquí viene una diferencia entre volumen y tono.
En el caso del tono, es la variación en la elevación de la voz. Y para hablar y que nos presten atención, debemos saber modular. De lo contrario, resultaremos monótonos o equivocaremos el uso de los tonos para expresar diferentes sentimientos. Los tonos hacia arriba, digamos un poquito más agudos que nuestra voz normal, expresan sentimientos positivos y agradables. Los tonos hacia abajo, un poquito más abajo de nuestro tono normal, expresan sentimientos menos positivos. Es decir, que sonar amables debemos usar la voz hacia arriba. Por lo antes dicho, deben entender que el tono debe variar constantemente. La modulación es la habilidad para pasar de un tono a otro armónicamente. Se utiliza en la música. La impostación, hay quienes creen que impostar la voz quiere decir cambiarla, pero no es así. Lo que sucede es que una vez que logramos impostar, nuestra voz suena tan bonita que parece que ha cambiado a través de ejercicios. Allí también se desglosa el tema de la respiración y vamos ahora a características del orador ideal. Estimados participantes, ¿qué debe tener un orador ideal? Debe vestirse adecuadamente, pero siempre teniendo en cuenta al público ante el cual él se presenta. Su postura debe ser erguida, con los hombros ligeramente hacia adelante, mostrando decisión y seguridad. Su presencia no debe ser estática, sino debe moverse para dirigirse a distintos sectores del público y para mostrar su entusiasmo y transmitirlo a la audiencia. La preparación debe dominar el tema, además de los argumentos que desarrollará, pero también anticipar las preguntas que puede dirigirle la audiencia. En la práctica, conocer el tema lo suficiente, hay que expresarlo con efectividad, tiene que tener credibilidad, dicción, me encanta esta partecita que está aquí, las palabras deben ser pronunciadas de forma correcta, pero también clara, con una modulación distinta, cada consonante y vocal. Cuando usted, mi estimado participante, en una exposición, su voz debe tener o debe haber una buena dicción, debe decir las palabras tal cual como se las aprendió o tal cual como las esté leyendo, según sea el caso. También el tema del vocabulario es importantísimo, la argumentación, la gestualidad, el contacto visual y, por supuesto, la parte verbal. Organización del discurso oral. Con este ya vamos cerrando esta partecita. Entonces, la organización del discurso oral, a la hora de establecer una adecuada comunicación, se debe considerar los siguientes aspectos: la sintaxis, la semántica y la pragmática. Cuando decimos sintaxis está relacionada con la estructuración y la modalidad. Cuando hablamos de sintaxis, el tema es relacionado con la comunicación. En el caso de la escrita, conviene argumentar las posibilidades de ser leído, multiplicado y variado, según los soportes. La semántica, ya que el significado de los mensajes verbales y no verbales de los interlocutores. La pragmática, que son las condiciones concretas del intercambio, empezando por los comportamientos y las intenciones de las personas que intervienen en la comunicación. Hablamos del discurso oral, debe haber una introducción, un desarrollo, una conclusión. En la introducción debe tomar en cuenta la importancia de lo que usted va a decir, de su discurso. En el desarrollo hay que tomar en cuenta la parte del discurso que ha de tener una duración relacionada con el tema. Allí ya lo abordo directamente. Es la parte del desarrollo. Y la parte de la conclusión es el punto estratégico de un discurso. Allí ya hago breve resumen, hago y encierro la idea principal para que se me comprenda el discurso, la parte oral. Bien, estimados participantes, este material está allí en su aula, en la aula del lenguaje 1, módulo 2. Usted se va al módulo 2 y allí está donde dice la comunicación oral. Voy a permitirme en este momento realizar la actividad a realizar
actividad o recurso, en este caso es una tarea, y la tarea nada más y nada menos que es atendiendo al plan de evaluación, perdón, la comunicación oral es una exposición, nombre de la tarea, exposición, descripción de la tarea, el participante, ojo, debe tomar en cuenta la infografía que realizamos en el primer módulo y esta partecita de la comunicación oral. El participante debe realizar una exposición relacionada con la comunicación oral. Debe tomar en cuenta la, el material socializado en clase. Además de la infografía desarrollada en el módulo. Es decir, usted va a realizar una exposición y sus diapositivas serán la infografía realizada en el módulo 1, pero debe agregarle acerca de la comunicación oral, que fue lo que trabajamos el día de hoy. Esta actividad, a partir de este momento, del 14 de octubre hasta el 21 a medianoche. Así que le agradezco, estimado participante, tómese su tiempo, pero trabaje sobre la marcha, de manera tal de que envíe su evaluación en la fecha indicada. Bien, aquí ya está, guardar y mostrar, guardar y mostrar, y allí ya está, exposición. Apertura: a partir de este momento, el participante deberá realizar una exposición relacionada con la comunicación oral. Debe tomar en cuenta la infografía desarrollada en el módulo 1. Es decir, recuerde que, y ahí de hecho lo lleva a la infografía, comunicación oral, si le da clic, lo lleva al material de la comunicación oral. Bien diseñada nuestra aula, ¿no? No hay pérdida alguna. Mis estimados participantes, muchísimas gracias a todos por su atención. Estoy atento a cualquier pregunta, sugerencia, siempre dispuesto a atenderlos y muy atento a cualquier inquietud. Así que me despido en nombre de Yesid, Ventanas al Conocimiento. Feliz día para todos.